gente vive muy condicionada por decretos ajenos. Me parece que tiene que ver con eso, y la sexualidad sigue siendo tabú. En la antigüedad, el aborto era básicamente una cuestión de mujeres, como lo era estar embarazada o parir. El feto era considerado un apéndice del cuerpo de la madre, casi como una parte de sus vísceras. Quien equipara por primera vez el aborto con el homicidio es... ¿adivinaron? El cristianismo. La norma de castigar a la madre que aborta se mantendrá hasta los años 70, cuando comienza a ceder ante el avance de los movimientos feministas y su reivindicación del derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo. Los primeros países en buscar formas de despenalizar el aborto fueron los países desarrollados. Y actualmente su castigo solo sobrevive fundamentalmente en las postergadas regiones del tercer mundo. ¿Casualidad? El aborto está prohibido por nuestro Código Penal, que data de 1922. Actualmente existen varios proyectos tendientes a ampliar este espectro. Todos tienen dos características. Están presentados por mujeres y nunca se tratan. ¿Cómo fue hace 20 años el momento en el que vos decidiste hacerte un aborto? Yo usaba un diafragma como sistema de contracepción. Falló el diafragma, quedé embarazada y no podía tener un hijo en ese momento. Necesitaba yo terminar de ser una persona. Y fue un lugar donde me trataron bien, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, al salir de la anestesia, el llanto, me pedían que no gritara porque se iba a oír. Eso era en una oficina, en un lugar de oficinas, ¿no? Entonces no tenían que oírse alaridos de alguien que está saliendo de una anestesia, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el silencio. En América Latina mueren 5.000 mujeres al año por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. En la Argentina se estima que se practican entre 500.000 y 700.000 abortos por año, casi la misma cantidad de nacimientos. Y se calcula que muere una mujer por día a causa de un aborto clandestino, es decir, en un aborto practicado a una mujer pobre. Andrea quedó embarazada hace 5 meses y tomó la decisión de hacerse un aborto. Cuando te enteraste que estabas esperando un bebé de ese hombre que te gustaba tanto, ¿qué te pasó? Me quería matar y a la vez no. Pero bueno, no me quedó otra que hacerlo. Decís no me quedó otra que hacerlo. ¿A qué te referís? Sí, porque si lo tenía... No iba, o sea, yo no estaba trabajando y mi vieja tampoco me iba a poder mantener a mí y al bebé. Y él no se iba a hacer cargo tampoco. ¿Lo hablaste con él? Sí, pero no me pasó cabida. ¿Y cómo llegas a tomar la decisión de hacer lo que hiciste? Y le dije a mi hija que no me quedaba otra y que lo iba a tener que hacer. Y ellos me dijeron que bueno, que la decisión era mía. ¿Cómo encontraste ese lugar? Yo fui hablando con mis amigas y esas preguntaban también, o habían cartelitos, hay cartelitos. ¿Cómo cartelitos? ¿Que decían qué? Que dicen partera, enfermera y dice el número de teléfono. ¿Cuánto pagaste? 500 pesos, ¿no? ¿Dónde sacaste la guita? Y me la dio entre mi hermana, mi papá, mi mamá. ¿Cómo era ese lugar? Tenía como una sala de operación. Tenía de todo. ¿Y era un lugar que tenía un cartel que decía que ahí... No, una casa normal. ¿Y cómo es el proceso? Lo único que me acuerdo que entré ahí a esa habitación, me durmieron y no me acuerdo más nada. Me desperté y estaba en una pieza. Una chica pobre, de pocos recursos. Va a la casa, a la casita, a la casilla de la señora Marta que vive ahí a 200 metros. La señora Marta le dice, te tomás ahora estas pastillas y venís a tal hora. A tal hora la piba vuelve. La señora Marta le pone una sonda en el cuello del útero para que el útero se dilate. La manda a la casa. Y la chica tiene que esperar a que venga la hemorragia. ¿A vos te parece? Cuando viene la hemorragia, va lo de la señora Marta si puede. Y si no, va con el útero perforado a la salita de primeros auxilios, donde no la pueden tratar, y la derivan al hospital vecinal. Y en el hospital vecinal, el médico de guardia le abre las piernas, la mira y le dice, ah, hija de puta, este es un aborto, morite. Y se va. Eso no te lo estoy inventando yo, eso pasa, ¿entendés? A eso te exponés. ¿Y qué te pasó cuando volviste a tu casa, de la casa de esta señora que te operó? Y nada, volví y lo único que hacía era llorar.
porque yo me sentía mal y sentía que había hecho algo mal, algo malo. Sentía, no sé, como que me faltaba algo. ¿Y en algún momento te arrepentiste? Sí, te arrepentís, pero bueno, ya está. ¿Y el aborto qué es dentro de las libertades individuales? El aborto es un tema extremadamente complejo porque allí choca un derecho que nuestra Constitución consagra, que es el derecho a la vida desde el momento de la concepción, en este caso el derecho de un embrión, con el derecho a la libertad de decidir de las mujeres, el derecho al propio cuerpo, el derecho a elegir el tipo de vida. En el artículo 86 del Código Penal, donde se habla de cuáles son las circunstancias en las que el aborto no es punible, se dice cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Quiere decir que la vida de la mujer tiene prioridad sobre la vida del embrión. Cuando corre riesgo la salud, quiere decir que la salud tiene prioridad sobre la vida del embrión. Y el segundo inciso dice cuando se trata de una mujer violada o cuando es una situación de abuso de una mujer idiota o demente. Quiere decir que la integridad corporal y la autonomía, la capacidad de decidir, tienen prioridad sobre la vida del embrión. Esto ya lo marca el Código Penal. Pero es muy complicado de que se haga, Diana. Es muy complicado que se cumpla porque hay valores que se toman como absolutos y en derechos humanos ningún derecho se puede tomar como absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Siempre los derechos están en conflicto con otros. El aborto es el mayor genocidio del siglo XX. Porque son seres humanos indefensos, injustamente asesinados en el vientre materno. ¿Pero para usted una madre que decide abortar es una asesina? Mata a un ser humano, está siendo intencionalmente eliminada una vida humana inocente. Eso es un crimen. Si lo vas a matar en el vientre de la madre, ¿por qué no lo vas a matar decidito? Lo que diga el Papa o digan los obispos no es lo que piensan y sienten las y los católicos. Y dice la doctrina católica oficial que una persona ante un dilema ético, ante un caso concreto, tiene que escuchar la voz de su conciencia. No puede obedecer las enseñanzas de la Iglesia a secas. No acepta la obediencia de vida. La maternidad debe ser deseada. La maternidad forzada, la maternidad impuesta por usos, costumbres o leyes es un atentado a los derechos humanos de las mujeres. Estoy a favor de todo lo que sea no provocar muerte, porque sabéis que la prohibición hace que se muera cualquier cantidad de chicas debido a que van a lugares que no son los adecuados. Y bueno, yo estoy a favor de todo lo que sea el bienestar para el ser humano y de su libertad. ¿Pensás que de acá a un tiempo corto se va a poder solucionar esto de las libertades individuales, muerte digna, reasignación de sexo, aborto, herencia o casamiento de parejas homosexuales? Mira, hay una evolución muy importante y es que todos estos son proyectos de ley que hay en el Congreso. Hace 10 años ni habríamos soñado con que hubiera proyectos de ley de este tipo y en este momento los hay. Entonces yo creo que estas cosas van a ir avanzando. ¿Con qué velocidad? Depende, entre otras cosas, de cuáles sean las presiones y los intereses afectados, ¿no? A lo largo de la historia siempre hubo una libertad individual para conquistar. Y así lo reconoce la Constitución Nacional cuando establece que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados. La ley nos reconoce como libres, pensantes y con voluntad propia. ¿Qué falta entonces para que se cumpla la ley?